Hay quien cree que las prácticas son una casilla de salida que se marca y ya estaría el camino conseguido. Hoy venimos justamente a desmontar este mito. Si estás entre los 18 y 25 años y quieres pasar de tengo asignaturas superadas a tengo experiencias reales, el episodio de hoy es para ti. Hoy hablamos con Begoña Tormo del Departamento de Prácticas de la Universidad y con Cristian Suñer, alumni CEU y actual responsable de comunicación corporativa de Deloitte en la zona este. Bueno, gracias a los dos. Gracias a vos. Y vamos a hablar un poco sobre cómo se forja este itinerario desde que empezamos a tener prácticas hasta que llegamos al mundo real y qué nos ha aportado. Bego, si tuviéramos que empezar, ¿cómo se forja este itinerario para aprovechar las prácticas desde que empezamos la carrera? Bueno, desde el Servicio de Carreras Profesionales, cierto es que tenemos mucho enfoque personal y humano del estudiante. Intentamos hacer un trabajo conjunto de planificación, de intereses, de incluso salidas profesionales desde primero, con una atención muy personalizada. Eso es verdad que nos requiere un trabajo muy conjunto entre el universitario que acaba de entrar en el aula y que va a crecer, que quiere gestionar su carrera, y un trabajo también con las entidades de poder alojar buenas candidaturas. Y si partimos, por ejemplo, desde cero, ¿no? Cristian quiere hacer prácticas, va a la unidad de prácticas. Él lleva a la empresa, la universidad tiene ya los convenios hechos. ¿Cómo funciona todo este proceso? La universidad tiene una barbaridad de convenios, no os podría decir ahora la cifra exacta, pero podemos rondar entre 10.000 convenios, en donde muchísimas entidades nos están pidiendo candidaturas y procedimientos y posiciones, incluso que negociamos desde el mismo departamento porque hemos tenido un servicio de asesoramiento. Cristian, por ejemplo, en tu caso, tú estudiaste periodismo al final. ¿Cómo fue ese primer contacto con el departamento de prácticas? Pues yo encontré el despachito de Bego y de su equipo, pues si no recuerdo mal, pues buscando y preguntando. Y yo estaba, creo que en segundo de carrera, y yo llegué ahí diciendo que me habían dicho que ahí me podían ayudar con tema de prácticas. Y yo llegué preguntando que qué tenía que hacer para poder hacer prácticas, en este caso en televisión que quería hacer, que quería empezar cuanto antes. Y la verdad que la orientación fue magnífica y gracias a eso, con 19, 20 años, pude empezar a hacer prácticas ya. Y luego, fíjate, tú utilizaste en tu caso las prácticas para especializarte en aquello en lo que tú, en ese momento, como tú bien has dicho, querías enfocar tu futuro profesional. Hay gente que hace todo lo contrario. Voy a tocar todos los palos y voy a descartar el que seguro no me gusta. Y sin embargo, aunque te dedicaste a medios y a día de hoy estás en el otro lado, todo ese aprendizaje a día de hoy lo tienes que ver reflejado en tu trabajo. Todo suma. Y yo siempre lo digo, y en el currículum lo tengo puesto y creo que no lo voy a quitar jamás, es la actitud. Total, y creo que él encarna perfectamente la actitud más total, la proactividad. Nunca te he visto quieto, siempre le he visto con muchísimas ganas de aprender, de cambiar, y creo que eso sigue estando. Sí, de momento yo creo que sí. Pero eso yo en el currículum, no me, sí, bueno, sí que me acuerdo quién me lo dijo, y me dijo, es que tu mayor aptitud es tu actitud. Y dije, pues igual sí. Y lo tengo escrito, y de todo lo que he podido ir cambiando del currículum, eso es lo único que no he quitado. ¿Y dirías que estas prácticas te han llevado a conseguir tu primer trabajo y todos esos puestos que has ido ocupando una vez ya has entrado en el mundo profesional? Sí, yo siempre digo que si no hubiera hecho prácticas en la universidad, cuando hubiera salido al mercado laboral, habría sido uno más. Entonces yo empecé con tele, pues eso, en las televisiones locales, luego a las prácticas oficiales de la carrera me fui a Madrid, a Antena 3, cuando volví seguí haciendo prácticas en tele y eso me permitió que justo cuando acababa la carrera abría Apunt y pues todos los profesionales que salían de las televisiones locales a Apunt, pues ese arrastre me llevó también con ellos. Y estuve varios meses en Apunt hasta que surgió la oportunidad de una televisión nacional en una delegación aquí en Valencia, en este caso Mediaset. Cuando es un perfil opuesto al caso de Cristian, que te dice, quiero empezar a hacer prácticas, pero no tengo ni idea de hacia dónde quiero enfocarme. ¿Cómo trabajáis en este caso? En este caso, a ver, hay estudiantes efectivamente que sus soft skills no están suficientemente desarrolladas o incluso tienen aptitudes, pero no tienen un cierto miedo a la hora de enfrentarse. Es verdad que
Con estos estudiantes lo que les intentamos hacer entender es que el tema de las prácticas no es nada más que empezar a entrenar un poco las reglas del juego, del mercado laboral. No se requiere que un estudiante de principios de curso vaya a hacer un trabajo cualificado, sino que lo que estamos intentando es que ese estudiante con esas condiciones vaya a hacer un trabajo normal con unas reglas del juego y no deje de ser su primera carta de presentación. Les intentamos rebajar mucho el miedo, porque pues esto, al final hay estudiantes muy exigentes que piensan que eso va a ser su primera puerta laboral. Y lo que les intentamos hacer es, tu primera puerta laboral va a ser demostrar que has estado en muchos puestos y no tener miedo al cambio, a la adaptación. Y si, por ejemplo, Cristian hubiera dicho, oye, yo quiero trabajar en X empresa con la que no teníamos convenio, ¿existe esa posibilidad? A partir de tercero o así, sí que se les reta a los estudiantes que hagan un poco las top 5 de empresas que quieren rematar para tocar a la puerta y que sea su estancia práctica última, porque ya están en los últimos cursos. Claro, hay muchas empresas que nos comentan que a lo mejor no tenemos contactos, no tenemos convenios, pero sí que hacemos el trabajo al final en la universidad. Somos un campus muy grande, tenemos mucha gente que nos puede ayudar y se han abierto posiciones muy interesantes, que han llevado además a que finalmente sean seleccionados, contratados y que nos llamen ellos para pedirnos becarios, que para mí eso es cerrar el círculo más chulo de la universidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si haces unas prácticas y, oye, por lo que sea, no funciona, no va bien, necesitas algo, se rompe el convenio, se reubica el estudiante? Supongo que estas casuísticas habrán... Sí, claro. Desde estudiantes, efectivamente, pues que a lo mejor su desempeño en la práctica por parte de la entidad, pues ha surgido algún problema o el mismo estudiante. Pues lo importante de todo esto es contar con el Departamento de Carreras Profesionales, el cual te va a asesorar no solo a nivel todo el tema documental, que es muy importante, sino saber qué intereses te van a mover para buscar otra posición y hacer otro match. Y además, Cristian, aquí seguro que te sientes súper identificado porque le ha dicho, yo quería tele, ¿no? Pero en realidad, cuando llega una persona que está perdida, tú querías tele y fuiste reafirmando que te gustaba la tele. ¿Cómo has ido enlazando todas tus prácticas a lo largo de tu etapa universitaria? Son unos años para equivocarte y para ver qué te gusta. En zona de qué no. confort. Porque yo al final yo tenía muy claro lo que quería, pero luego la vida me ha llevado completamente a otra cosa completamente diferente, que igual si esto me lo dicen durante la carrera, pues me había enfadado. Pero al final son unos años en el que si alguien no lo tiene claro, está bien. Esos años son los buenos para equivocarse. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Bego, por toda la información que has dado, Cristian, por volver a casa y por toda la trayectoria, y esperamos que sigas viniendo a casa y que nos sigas contando todos tus avances. Siempre que me invitéis y siempre que me pueda escapar. Sí. Un lujo. Gracias. Gracias.